Y la idea de esta charla es hablar sobre matemáticas y su relación en particular con una ciencia que está muy actual, que es la robótica, que seguro que a vosotros os interesa muchísimo. Y es para que veáis que, bueno, la robótica, que a lo mejor la asociáis a campos de ingeniería o muy aplicados, en el fondo, la robótica, para aprender robótica, necesitáis muchas de las matemáticas que os están impartiendo ahora mismo los profesores que tenéis en el instituto, tanto los que en la ESO como las que vais a ver sobre todo en bachillerato. Así que ese es el campo de lo que queremos comentaros, ¿no? Que para muchas de las ciencias, para hacer grandes avances en ciencias como la robótica, hacen falta muchas matemáticas. Ese es el tema un poco de la charla. Vamos a hacer un paseo inicial por la robótica. Bueno, como veis, sabéis todos que los robots, lo que llamamos robots, están siendo uno de los pilares del crecimiento económico de los últimos años. No os podéis imaginar la cantidad de robots que están utilizando para fabricación, para distintas tareas. Por ejemplo, hay un campo de investigación muy actual que es en cirugía, por ejemplo, cirugía robótica. Los médicos pueden operar ahora mismo, como desde este ordenador que tengo yo delante, pueden operar a un paciente que está siendo operado por un robot que tiene, por supuesto, la precisión. En agricultura, fabricación de distintos componentes, alimentación, ejército, transporte. Así que es un campo que está afectando a todos los sectores, ya lleva muchos años afectando, pero creemos, con el desarrollo de otras nuevas tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, que va a ser mucho mayor. Así que un poco para poneros sobre aviso de que la situación, sectores económicos se van a ver muy afectados por la robótica y otros desarrollos tecnológicos. Así que tenéis que estudiar más matemáticas, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver, no sé si se ve, sí, algunos datos que son de 2016 de la cantidad de robots que hay por 10.000 empleados, el número de robots industriales instalados que se están utilizando. Como veis, los principales países, ¿no?, que asociáis ahora mismo al gran desarrollo económico, como Corea, Alemania, Japón, están muy por encima de España, ¿no? Así que es un campo que, si queremos dar ese salto cualitativo en economía, hace falta. Y los nuevos empleos van a estar ligados a personas que sepan de robótica. El futuro va a estar lleno. Hay personas que están trabajando para cuidado de enfermos, en todo tipo de campo, conducción automática. Así que vamos a estar en el futuro, sí, existe futuro después de todo lo que estamos pasando ahora, vamos a tener un futuro lleno de robots, ¿no? El propio Aristóteles ya pensaba, esto de los robots viene de muy antiguo, el imaginario. Podéis encontrar que decía que si cada instrumento podía llevar a cabo su propia función, respondiendo, anticipándose al trabajo de otros, si la lanzadera tejiese y la púa tocase el arpa sin una mano que los guiara, los patronos no necesitarían ni sirvientes ni capataces, ¿no? Eso es un poco... Ahí Aristóteles daba como una especie de futuro diciendo que no harían falta trabajadores. Eso sería como el futuro más negativo, ¿no? Y qué sucedería cuando los robots alcancen el gran desarrollo. No quiero asustaros, ¿no? Esta situación esperemos que no se dé. Pero también hay que dar una visión optimista, ¿no? Porque una de las cosas que van a producir este desarrollo de la robótica que estamos asistiendo ahora mismo es que los costes de producción van a ser mucho más bajos y beneficiarán tanto a las empresas como a empleados y clientes. Eso será interesante. También, y una cosa que estamos sufriendo ahora y que, bueno, habéis oído comentar tanto en vuestros profesores o vosotros mismos lo habéis visto, vuestros padres, veis que hay mucha deslocalización de empresas. Muchas empresas se van a países donde se produce mucho más barato. Pues si cuando haya una robotización, eso se eliminarán esa necesidad de trasladar las fábricas a otras regiones. Y sobre todo, y es lo que quiero comentaros, que surgirán nuevos empleos con mejores condiciones de trabajo. Y lo que tenéis que hacer ahora es, cuando vuestros profesores en matemáticas os digan que tenéis que aprender tal y tal cosa, aprenderla porque os va a mejorar vuestras condiciones de trabajo futuro. ¿De dónde viene la palabra robot, ¿no? La palabra robot apareció en una obra de teatro que escribió un escritor checo, una obra de teatro como de ciencia ficción, de Karel Čapek, hablando en 1920, ¿no? RUR se llamaba, Robots Universales Rosum sería el título, la traducción del título. Era una obra donde hablaba de que estos robots serían como empleados a nuestro servicio, como nuestros nuevos esclavos, y que, por supuesto, pasó. Obras de ciencia ficción al final se rebelarían contra esa situación y atacarían a los humanos que les habían creado, ¿no? Ese es un poco el origen de la palabra robot, ¿de acuerdo? Viene directamente de una obra de teatro. Así conectamos también con literatura, ¿no? Una obra que tuvo ese impacto, ¿no? De ser una primera obra de teatro de ciencia ficción sobre estos temas y donde se acuñó esta palabra. Pero la palabra también robótica viene también de otro escritor y
y divulgador científico, que a lo mejor todos conocéis, quizá conozcáis, que es Isaac Asimov, ¿no? Y la palabra robótica aparece en sus textos ya a mediados del siglo pasado. En sus textos hablaba de, bueno, si habéis leído algún libro de él, siempre los libros están plagados de robots que están haciendo distintas tareas y reflexiona un poco sobre el papel del robot dentro del futuro, ¿no? Incluso daba esas leyes de la robótica, ¿no? Que un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Esa es la primera ley que él llamaba de la robótica. Un robot debe cumplir las órdenes de los humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley, ¿de acuerdo? Un robot no puede recibir órdenes para que mate a otro. Esas son las leyes que ponía. Los robots deben proteger su propia existencia en la medida que esta protección entre en conflicto con la primera o segunda ley. Iba poniendo estas leyes que se llaman robótica, pero lo importante es que el término robótica aparece ya, es acuñado por este escritor y divulgador científico. Incluso, bueno, si no habéis leído, yo fui apasionado de estos libros, incluso hay una cuarta ley, pero os puedo si leéis los libros tipo La Fundación, etcétera, esa trilogía, vais a comprender por qué era necesaria poner una cuarta ley. Pero bueno, vamos a ser más serios. El tema de robots viene de muy, muy antiguo. Ya aparecía, pues en el antiguo Egipto ya utilizaban como brazos para mover los brazos de las estatuas para asombrar a los creyentes, o en la antigua Grecia ya se utilizaban métodos hidráulicos para mover y hacer algunos efectos. Pero nos podemos situar mucho más actualmente, al siglo XIX, y encontrar, por ejemplo, este trabajo de Charles Babbage y Ada Lovelace, que ahora, si queréis, lo vamos a comentar. Creó esta máquina analítica o máquina de diferencial. Es una máquina que permitía, moviendo una manivela que veis a la derecha, moviendo esa manivela, permitía hacer cálculos matemáticos complejos. Voy a hacer un poco de propaganda de esto, porque una de las cosas importantes es que aquí aparece una mujer, Ada Lovelace, que es la persona que es la madre, si quieres, de la actual programación. No estamos hablando de una cosa menor. Así que es importante también reseñar las obras de las grandes científicas, y una de ellas es Ada Lovelace. Así que encontramos en precursores ya de la robótica y de la informática, que está muy relacionada. Pero voy a plantearlo un poco a mi manera, ¿no? Este tema de cómo se inició el desarrollo de la robótica actual, de la programación, que está siempre muy, muy relacionada con ella. Y un gran matemático, David Hilbert, hizo el siguiente problema, un problema así como matemático, ¿no? Teórico, muy teórico. Pero lo importante de estas matemáticas, que a veces ya decimos son muy teóricas, ¿no? Muy abstractas, a veces van a dar resultados que nos van a sorprender, como en este caso, ¿no? Este era el problema de la llamada de la decisión, que lo planteó en 1928. Se preguntaba si existe un algoritmo que pueda decidir un número finito de pasos si una determinada fórmula puede ser demostrada a partir de un conjunto de axiomas dado, ¿no? Le das una fórmula y puede ser demostrada en un conjunto de un número de infinitos pasos. Esa es la pregunta que se hacía, y esa pregunta, inmediatamente cualquier pregunta que hiciese David Hilbert era bien fundamentada, bien importante, y dos matemáticos, Alonso Church y Alan Turing, respondieron a la pregunta negativamente. Pero la respuesta que dio Alan Turing fue maravillosa, porque inventó lo que se llamaba esa primera máquina de Turing, ¿no? Que es los primeros pasos de lo que va a ser el futuro ordenador y de la programación también, ¿de acuerdo? Aquí vemos algunos nombres, que ya son nombres, no siempre estamos hablando de Newton y Arquímedes, etcétera, sino son matemáticos todos, algunos también tienen formación ingenieril, pero que son matemáticos del siglo XX, que dieron paso podemos decir que son los precursores de la moderna robótica y de la programación. Estamos hablando de Norbert Wiener, que es el padre de la cibernética, o Alan Turing, ¿no? Un matemático maravilloso, quizá uno de los más grandes matemáticos del siglo XX, podemos decir, una persona que quizá conozcáis, ¿no? Por sus innumerables desarrollos tanto en el precursor de la informática, en muchos temas. Quizá recordéis, por ejemplo, algunas películas que hay sobre él, o sobre su trabajo, sobre cómo fue capaz durante la Segunda Guerra Mundial de descodificar o desencriptar los códigos de los alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial se comunicaban con los submarinos, y en un momento dado oí una conferencia donde decía que un general había dicho que la labor que hicieron Alan Turing y su equipo fue capaz de reducir la Segunda Guerra Mundial en 2 años, ¿no? Porque en un momento dado la comunicación entre Estados Unidos e Inglaterra para llevar suministros estaba totalmente colapsada por los submarinos alemanes, y al desencriptarlos inmediatamente supieron
dónde iban a atacar los submarinos alemanes y pudieran pues, destruirlos en un momento dado. Así que fijaos que laborizo. Luego su muerte fue bastante dramática, ha tardado muchos años, muchas decenas de años en pedir perdón Inglaterra sobre Gran Bretaña sobre su muerte, porque él era homosexual y, bueno, por esas conductas que se consideraban en ese momento reprobables, fue condenado a cárcel o a castración química. Todo eso le llevó a la desesperación y, bueno, al final se suicidó, lo cual es también algo vergonzoso. Pero bueno, ahí tenéis también otros matemáticos. Quizá otro de los matemáticos más famosos es John von Neumann, matemático de origen húngaro, que estuvo metido en la mayoría de los desarrollos que podemos imaginar ahora que se hablan de teoría de juegos, de mecánica cuántica, de matemáticas avanzadas, podemos encontrarles. O también Claude Shannon, también podemos encontrar ahí, que es también un matemático, ingeniero genial que está en esos desarrollos. Acordad de estos nombres porque siempre estamos hablando de los mismos matemáticos, pero hay un montón de matemáticos ahora mismo, también incluso en mi instituto, que están creando nuevas matemáticas que pueden dar desarrollos. Estamos hablando de estos matemáticos que se movieron en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, que han dado lugar a los cambios que os voy a comentar ahora, ¿no? Bueno, alguno está pensando que estos son los matemáticos los que crean todo, pero obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya antes empezaron, pero ya se empezó a utilizar y crear los primeros manipuladores robóticos, estos brazos robóticos, por ejemplo, para manipular productos que sean pues, muy peligrosos, ¿no? Lo primero que se creó, y se creó estos primeros brazos, ¿no? Brazos para manipular distintos objetos, ¿no? A partir de los 50 se empezó a desarrollar distintos robots programables que los podéis ver o podéis imaginar en todas las cadenas de producción ahora mismo. Tienen robots que van automatizando todas las tareas y se pueden programar para que vayan diseñando cada una de esas tareas. Así que desde de los 50 hasta ahora sigue un desarrollo imparable y que sigue creciendo de un modo exponencial de la utilización de robots en la producción. ¿De acuerdo? Voy a poneros también la situación de cómo está ahora alguna de las cosas. Me gusta ver estos vídeos, por ejemplo, de Boston Dynamics, es un laboratorio que trabaja en creación de robots. Ahí veis un robot de 4 patas que se va moviendo y cómo interactúa. Puede ir paseando, lleva las cámaras que van reconociendo el terreno, sensores. Es un modelo incluso antiguo el vídeo que tengo aquí. Pero fijaos, ante un impacto que es súbito, cómo puede recomponer aún su posición y seguir andando por ejemplo, ante un terreno que sea pues, abrupto, ¿no? Que no pueda, de fácil acceso. Eso ya está. Voy a quitarlo si queréis. Ay, perdonad, creía que este no, me parece que no funciona. Bueno, podéis... Este es el modelo ya creo que han sacado a la venta este año ya en Boston Dynamics. Así que quizá dentro de poco tengamos en nuestra casa alguno de estos robots.
Y bueno, es algo que vamos a tener, es algo que va a suceder en nada. De hecho, este ya está a la venta y, como podéis ver, tenía utilidades, ¿no? De una zona, por ejemplo, si hay una catástrofe, pues puede ir hacia zonas de peligro, una catástrofe nuclear, lo que sea, radiactiva. Entonces, pueden estar, o zonas de mucho frío, mucho calor, aún pueden operar estos robots. Incluso ya veréis que algunos incluso están pensados para hacer compañía también. Pero vamos a pensar qué es un robot, la palabra robot, y vamos a intentar ya entrar un poco en materia, porque todo esto parece propaganda, y vamos a ver esos robots, dónde se van a utilizar y cómo se define un robot, ¿no? Estamos pensando, aquí veis un brazo robótico de una estación, por ejemplo, de una nave espacial, cómo sería, ¿no? Que permite distintos movimientos, ¿de acuerdo? Puede rotar, puede moverse en un sentido, tiene una cámara que te da información, distintos sensores, y entonces un robot podemos decir que es un manipulador que lo puedo programar, es multifunción, diseñado, por ejemplo, para mover materiales, componentes, por medio de movimientos programados para la realización de diferentes tareas, ¿no? Es un mecanismo guiado para controles automatizados. Vamos a ver, ir poco a poco y despacio, aunque alguna de las cosas a lo mejor no la vais a comprender perfectamente, pero lo importante es que tengáis la idea de que hay un montón de matemáticas debajo de todo esto. Por ejemplo, lograr que una guía robótica sea óptima requiere lo que se llama modelización. Y modelización es una palabra que utilizamos los matemáticos. Así que todo eso va a requerir matemáticas y matemáticas. Es una pena que no estemos aquí presencialmente, porque si no os había bajado libros de robótica y los habríamos abierto. Y empezaríais a ver que dicen, pero este libro no es estos libros de robótica, yo quería que iba a ser como el principio, ¿no? El robot de Boston Dynamics, y qué hace y qué no hace. No, son libros que empiezan con matemáticas y matemáticas superiores. Nos vamos a hablar de algún tipo de robots, no mucho, vas a entrar, manipuladores robóticos, ¿de acuerdo? O robots móviles, pueden ser de distintos tipos, submarinos, aéreos, espaciales, satélites y otros tipos de naves. Incluso si algún momento hablaré de algunas cosas que he hecho yo en mi grupo relacionadas con las matemáticas que tienen que ver con la robótica. ¿De acuerdo? Una de las cosas es planificación y control del robot para llevar una tarea específica, ¿no? Saber si ese robot que he diseñado puede llevar una tarea específica, o podemos trabajar con múltiples robots simultáneamente y que tienen que coordinarse para llevar una tarea conjunta. Es un tema realmente interesante. Aquí veis que ya en un momento dado aparecen palabras, tengo un robot, y empezamos a describirlo, ¿no? Uno puede empezar a describir que los movimientos del robot ¿no? Que tiene una base fija, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene la primera parte y veis el ángulo, no sé si se puede señalar aquí. Bueno, veis distintos ángulos que están pasando, θ1, θ2, θ3, que me está dando como dónde está situado mi pinza robótica, ¿no? Tengo distintos grados de libertad, puedo mover el ángulo θ1 y se va moviendo, puedo mover el ángulo θ2, el θ3, de hecho es como si fuese un brazo. De hecho, incluso hasta el cuerpo humano se puede modelar utilizando este tipo de ingredientes. Y lo que quiero hacer es moverlo de una posición a otra, ¿no? Para coger, por ejemplo, con mi pinza a un objeto. Como veis, ya empiezan a aparecer ángulos, ¿no? Que utilizáis mucho en la clase de matemáticas para mover un objeto a otro. Uno de los problemas que vamos a tener es que vamos a trabajar normalmente un espacio tridimensional. Entonces hay que ver cómo se mueve algo en un espacio tridimensional. Ese es el tipo en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver cómo un matemático o un especialista en robótica empezaría a describir un brazo muy sencillito, ¿no? Como de este tipo. Tengo la base B, ¿no? Donde puedo interactuar, tengo la pinza H y tengo un objeto que quiero coger. Pero como veis, el objeto, aquí estamos hablando de 3 dimensiones, mirad el objeto P, ¿no? Que es una especie de cilindro, aparecen unos ejes puestos encima de él, ¿no? Que me están indicando dónde está el punto, si queréis, donde se salen los ejes, es el punto donde encontraré el centro, si queréis, del cilindro, y la otra información de los ejes me está diciendo cómo está orientado ese cilindro, ¿no? Cómo orientado este cilindro, si lo puedo rotar o no, ¿de acuerdo? La rotación, eso, cómo está orientado ese cilindro. Así que estamos dando como bastantes componentes, estamos dando la componente de dónde se encuentra en el espacio el cilindro y cómo está orientado. ¿De acuerdo? Eso empieza a tener, empezamos a sumar dimensiones a lo que estamos definiendo. Entonces es lo que se llama un espacio, en este caso, de 6 dimensiones, ¿no? Para describir dónde se encuentra P. ¿De acuerdo? Tengo 3 dimensiones, si queréis X y Z, donde se encontraría el centro del cilindro, y también cómo se orientan, ¿no? Los ángulos y cómo se puede rotar ese cilindro, ¿no? Podéis imaginar que me localiza en el espacio esta botella, no sé si la veis, y yo la puedo también describir cómo está orientada. Esos ejes me están diciendo dónde se encuentra el cilindro P, pero también tengo que saber dónde se encuentra la pinza H.
y también dónde está la base, ¿no? Que es donde estoy manipulando yo este brazo robótico. Y todos estos tengo que relacionarlos. Tengo que relacionar cómo se relaciona B con P, o B con H, o H con P. Ese tipo de cosas son manipulaciones que vais a empezar a ver las matemáticas relacionadas con ellas en bachillerato. No voy a entrar mucho en eso, pero se van a utilizar este tipo de cálculo que quizás, si sois alumnos quizá de la ESO, no habéis visto, ¿no? Pero se van a utilizar lo que se llaman matrices, que son esas cajas llenas de números, ¿vale? ¿Veis esa caja de números? Que es una caja que tiene 4 columnas y 4 filas. ¿La veis ahí, la primera que está allí? Pues esa caja me está diciendo la información de esa 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Me está dando un poco la información de cómo está orientado el objeto, ¿eh? Y esa otra columna, 2, 3, menos 2, me está dando la información de en qué punto del espacio se encuentra mi objeto. Esas componentes que he dicho antes. Así que empezamos a matematizar algo que he dicho yo. Un objeto está dado en el espacio y está dado una orientación. Ahora estamos matematizando eso y utilizando ese tipo de ingredientes, ese tipo de matrices concretas e intentar relacionarlas unas con otras, ¿no? La matriz que hemos dicho abajo me está dando la orientación, la de que están en medio, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, y el 2, 3, menos 2 me está diciendo en qué posición se encuentra. ¿De acuerdo? Así que empezamos a tener matemáticas y uno de los objetos que aparecen son este tipo de matrices, cálculo matricial, que vais a empezar a ver en nada. Si hay algunos alumnos de bachillerato, algunos a lo mejor lo están sufriendo con comillas. Espero que ahora, después de esta charla, lo estéis disfrutando, porque vais a ver que tiene grandes aplicaciones. Y bueno, el cálculo matricial se emplea en todos lados, ¿de acuerdo? Cuando entráis en Google hay una matriz ahora mismo de pesos que está diciendo cuáles son tus gustos o dónde tienes que ir a buscar, etcétera. Así que se va a utilizar en todos lados este tipo de cálculo matricial, que fue también avanzado por un matemático, Arthur Cayley, ya en el siglo XIX. ¿De acuerdo? No quiero entrar aquí, pero aparece este cálculo de matrices. Y una de las cosas que también va a aparecer es que voy a tener que relacionar estas matrices con otras matrices que me dan, por ejemplo, la posición de P, con la posición de la pinza H, con la posición de B. Solo quiero que tengáis la idea general y que estas matrices me están como codificando las posiciones de cada uno de los objetos y lo que tengo que hacer es relacionarlo, que es lo que veis en la figura de abajo. Eso es interesante, ¿no? Aquí he puesto este ejemplo un poco así sencillo. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se utilizaban estos aviones biplanos utilizaban este tipo de ametralladoras por si venía el enemigo por detrás y cómo tenían que utilizarse. Entonces, por ejemplo, ese tipo de ametralladoras se podía modelar ingenierilmente como algo así, ¿no? Tienen como 2 grados de libertad en este caso, ¿no? Uno es cómo puedo girar, ¿no? Puedo girar en el plano, si queréis, horizontal y luego tengo la elevación, ¿no? Ahí viene el enemigo y yo tengo que conseguir dispararle todo el tiempo. Bueno, cuando el enemigo pasaba por encima del avión, el que estamos viendo con la ametralladora, ¿de acuerdo? Pasaba por encima, en ese momento se producía lo que se llama un punto singular. Tenía que hacer un gran movimiento el que estaba disparando para poder perseguirlo, ¿no? Porque tenía que de pronto girar todo el armazón y volver a disparar. No era algo que fuese muy suave el movimiento, ¿de acuerdo? Y es un problema que tiene, por ejemplo, este sistema dado por 2 grados de libertad, ¿no? Ese azimut, ese ángulo que puede moverse la plataforma y el ángulo de elevación que se está formando. Eso es lo que se llama un punto singular y que hay que detectar y que ese conjunto si queréis, de matrices o información nos va dando ese tipo de problemas que puede tener un mecanismo como esta ametralladora de la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Así que los aviones enemigos siempre procuraban pasar por encima para luego atacar porque sabían que no les iba a disparar bien la ametralladora de cola del avión. Bueno, yo sigo metiendo matemáticos por todos lados, ¿de acuerdo? Aquí uno incluso un poquito más antiguo, Michel Sachs, un matemático francés, nos hablaba de cuerpos rígidos. Cuerpos rígidos es aquel que de momento vamos a pensar en mecanismos robóticos así hechos de metal, muy duros, ¿no? Hay también ahora robots blandos, ¿no? Suaves, pero no voy a entrar en esto, que se pueden deformar, elásticos, etcétera, pero no vamos a entrar aquí, vamos a hablar de cuerpos que son rígidos, ¿de acuerdo? Esos objetos que no se deforman, ¿no? Si yo tengo un objeto, esta botella que tengo, no sé si la veis ahora, pues la botella la puedo mover y yo no la he deformado, ¿no? La puedo mover, eso es un movimiento de un cuerpo rígido, ¿no? Si la deformase, ya no sería un cuerpo rígido como este, ¿de acuerdo? Era algo rígido. Y entonces, bueno, Charles probó que el cuerpo rígido puede moverse de una configuración a otra mediante siempre una composición de movimientos, una rotación sobre un eje, ¿de acuerdo? Y luego una traslación a lo largo de ese eje, ¿no? Eso es esencialmente, y eso es un teorema matemático que se puede probar y es muy bonito, y esencialmente
eso da la formulación para cómo se van a mover los mecanismos robóticos. Siempre vamos a poder describirlo por una rotación sobre un eje dado, de un cuerpo rígido, ¿de acuerdo? Que no se deforma, un cuerpo rígido y luego una traslación en ese mismo eje. Así que eso es algo que me descompone, me simplifica mucho toda la variedad posible de movimientos que pueda tener en robótica. ¿De acuerdo? Tranquilos, no voy a hacer muchísimas matemáticas. Por ejemplo, un avión, podéis ver un cuerpo rígido que solamente podemos tener estos movimientos sobre los distintos ejes, ¿no? Que se pueden ver, ¿no? Puede rotar sobre el eje rojo, puede rotar sobre el eje amarillo o sobre el eje morado, ¿de acuerdo? Esos son, por ejemplo, los 3 posibles movimientos de rotación que podría tener este avión, ¿no? También de combate. No voy a entrar aquí, pero lo que estamos diciendo es que tengo que comparar lo que sucede en un punto con otro punto. Lo que estamos haciendo es transformar, relacionar la matriz que tenía en el punto B con una matriz que tengo en el punto A, ¿de acuerdo? O con una posición en el punto A. Todo eso se hace siempre con ese cálculo matricial que nos introdujo Arthur Cayley. Aquí tenemos, por ejemplo, una peonza, ¿no? Cuando tienes una peonza también es un movimiento de un cuerpo rígido. Aquí no sé si funciona, pero esta es una simulación que hicimos nosotros con un método numérico para testar que funcionaban este tipo de movimientos y que estaban simulando perfectamente el movimiento de la peonza. Aquí, por ejemplo, vamos a intentar hacer el movimiento, ¿no? de ese cuerpo que está formado por distintas componentes, ¿no? En este caso tiene hasta 4 grados de libertad y de moverlo de una posición a otra, ¿de acuerdo? Tiene que ver con otra cosa que se llama buscar la forma óptima de mover un objeto a otro sin gastando el mínimo movimiento. O esta bola rodando también es inhomogénea dentro de un plano. Siempre estamos intentando describir el movimiento, ¿no? Es lo que estamos intentando, ¿de acuerdo? Así que lo que estamos pretendiendo ahora es simplemente, sabemos cómo es la posición de un robot o un objeto y lo que estamos ahora intentando es decir cómo se mueve y cómo se desplaza de un punto a otro. Y en eso jugó un papel también esencial otro matemático, ¿no? Tampoco vais a sorprender del asunto, ¿no? Que apareciesen matemáticos. Así que hemos dicho que el movimiento se obtiene en cierto modo operando con matrices. Y eso tiene que ver con la labor de otro matemático que fue fundamental. No lo hizo pensando en robótica, de hecho, porque estamos hablando de un matemático del final del siglo XIX, el matemático noruego Sophus-Lie, pero que hablaba de cómo se relacionan esas matrices que hemos visto. ¿Habéis visto esas matrices que os presenté antes para describir un movimiento? ¿No? Que tenían unas matrices que eran con 4 filas y 4 columnas. Pues esas matrices él dijo que cómo empezaban a relacionarse. Y eso esa metodología tuvo un considerable impacto en muchísimas áreas científicas. Él estaba pensando en describir un objeto matemático que todavía no habéis visto, que se llama ecuación diferencial, que es fundamental, ¿no? Es fundamental. La mayoría de los procesos físicos o biológicos se definen por ecuaciones diferenciales y él estaba estudiando precisamente ese tipo de problemas. Pero ahora mismo, si cogéis un libro de robótica, por ejemplo, que se dan en las mejores universidades del mundo, todos van a empezar hablando de grupos de Lie. Lie es este señor que está aquí, ¿de acuerdo? Hay gente que dice Lie, pero es Lie, Sophus-Lie, ¿de acuerdo? Este matemático noruego que nos decía cómo operaban estas matrices y lo que se llamaba grupo de transformaciones y simetrías. Simetría es una palabra esencial que aparece en matemáticas constantemente. Constantemente vais a encontrar la palabra simetría, ¿no? Es algo que nos ayuda, por ejemplo, a simplificar los problemas o a entender la estructura de un problema, qué simetría tiene, ¿no? Aquí, por ejemplo, la simetría la veis en muchos objetos. Si te pensáis en un triángulo, ¿no? Un triángulo lo puedo rotar y va a quedar igual. Imaginad que ese triángulo que está ahí es un triángulo pintado de rojo, así sin ninguna muesca ni nada, y lo roto 120 grados, el triángulo va a quedar exactamente igual. O hago, si queréis, también hago lo que se llama un flip o una inversión y lo muevo y lo cambio de posición, pues también va a quedar exactamente igual. O por un eje. Entonces empezamos a encontrar que hay objetos que son más simétricos que otros, ¿no? Y entonces eso es muy interesante porque empieza a clasificar. Y matemáticas nos podemos llamar clasificadores, ¿no? Intentamos clasificar los objetos que nos encontramos. Y una de las formas de clasificar objetos es analizando su simetría. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, algunas simetrías del triángulo, ¿no? De cómo son cambios
que yo produzco, hago un movimiento del triángulo, he hecho un movimiento y lo dejo exactamente igual, nadie aprecia la diferencia, ¿de acuerdo? Si lo giro solamente un poquito, apreciaré que lo he movido un poquito, pero si lo giro 120 grados, como veis aquí, el objeto va a quedar totalmente igual. Nadie puede distinguir que se haya movido después de ese cambio que le he hecho. Eso es interesante además porque esas simetrías se pueden ir componiendo. Yo puedo, por ejemplo, pues, girar un triángulo y luego hacerle una inversión, un flip de esto, es una reflexión sobre un eje y el triángulo va a quedar igual. Así que los puedo relacionar, puedo ir componer uno con otro y obtener nuevas simetrías del sistema, ¿de acuerdo? Así que empieza a tener algo que es precioso en matemáticas, que son estructuras matemáticas que subyacen o están presentes en objetos. Por ejemplo, en un triángulo estamos viendo que hay esas transformaciones, ¿no?, que me van dejando el triángulo idéntico, se pueden componer, se pueden relacionar. Puedo aplicar una y luego puedo aplicar la otra. Y me queda exactamente igual. Esto es algo maravilloso porque nos va a dar, por ejemplo, si pensásemos en un cuadrado, las simetrías de un cuadrado, nos va a dar tablas de este tipo, ¿no? Si compongo una simetría con otra, me vuelve a dar otra simetría y cómo se relacionan con ellas, ¿de acuerdo? Estos son las tablas de Cayley que van a dar lo que se llama lugar a la teoría de grupos. Estoy introduciendo palabras un poco matemáticas que no habéis visto ni vais a ver quizá en bachillerato, pero que están allí y son preciosas, ¿no? Hacer esa clasificación de los movimientos admisibles de un cuadrado, de un triángulo, es algo muy bonito. Bueno, pues Sophus Lee lo que trabajó es con objetos incluso más simétricos que se pueden mover. Si lo muevo solamente un poquito, sigue siendo simétrico, ¿no? Por ejemplo, una circunferencia sería el objeto más simétrico que tendríamos. Y eso nos da la que se llama una estructura de grupo, pero es una que se llama estructura de grupo de Lie. Como he dicho, es importante saber dónde estamos, ¿no? Si estamos en un mecanismo robótico, un coche que está conduciéndose, pues utilizará Google Maps o lo que sea, ¿de acuerdo? O el GPS para saber dónde está exactamente y luego tomar decisiones hacia dónde tiene que ir, ¿de acuerdo? Así que es interesante, la pregunta esta es obvia. Un robot autónomo, ¿no? ¿De acuerdo? Algo controlado por control remoto por humanos, y ya que funcione autónomamente, como ese perro robótico, como has visto de Boston Dynamics, tiene que saber dónde está exactamente el robot. Así que tenemos que añadir a nuestro robot, tenemos que añadirle sensores, ¿no?, que nos digan dónde estamos. Y esos sensores a veces tienen que ser pequeños. Tenemos que saber dónde estamos, en medio submarino, en espacio, el terreno, y utilizamos distintos sensores, GPS, acústicas, sensores infrarrojos o láser, memoria de dónde se ha movido, y entonces como controla el mapa, pues sabe exactamente dónde está. Ese tipo de sensores van a tener que instalarse junto a nuestro robot. Y lo que tenemos que ahora es decir cuántos sensores tenemos que poner, qué tipo de sensores. Muchos son muy caros, muchos pesan mucho, y estamos trabajando, ya he dicho, en el ICEMAT tenemos un grupo que trabaja con drones, por ejemplo, pues en ese modelo los sensores, el dron pues es ligero y poner sensores muy pesados es imposible, ¿de acuerdo? Así que tengo que minimizar el coste, el peso, etcétera. Entonces es un problema muy interesante de saber dónde estamos en una. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Veis ahí ese tablero, ¿no? Y yo tengo un robot que quiere ir bueno, como todo robot tiene su objetivo en la vida, que es ir a su fábrica de tornillos a comer algo, ¿de acuerdo? Y quiere ir al punto rojo que está arriba del todo, ¿no? Y vamos a suponer que le hemos instalado unos sensores, por ejemplo, pueden ser láser, lo que sea, que él detecta siempre dónde están esos puntos verdes, ¿no? Y la pregunta es, ¿él podrá saber dónde está utilizando solamente la información de los puntos verdes? ¿Podrá detectar, él solamente conociendo esas distancias a los puntos verdes, podrá conocer dónde está el pequeño robot y podrá tomar la decisión de luego en el tablero moverse hacia la fábrica de tornillos, ¿no? Pues eso es un problema muy sencillo y vamos a utilizar matemáticas que habéis visto casi hasta en primaria. Pero lo primero que hacemos es matematizar el tablero, ¿no? Vamos a suponer que tiene el ancho del tablero es A, ¿no? ¿De acuerdo? Y la otra altura, si queréis, es B, ¿no? Entonces ponemos coordenadas, ¿no? El punto verde de abajo tendrá a la izquierda, tendrá coordenada 0, 0, ¿no? 0, 0 está allí. El punto de la derecha verde tendrá coordenada A0, ¿no? Es longitud en el eje de las X A y en el eje de las Y 0. En el punto 0B que veis arriba, pues tendrá coordenadas 0B y mi destino es el punto AB. Los sensores solamente me permiten calcular esa distancia. El robot no sabe, solo con sus sensores solamente sabe dónde están los puntos verdes, la distancia donde están, ¿no? Eso conoce D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Y su objetivo es conocer X, Y.
¿no? ¿Entendéis el problema? Es así de sencillo. Bueno, es una de las cosas que suceden, ¿no? Tenemos sensores, él sabe dónde está o el punto verde puede ser otro robot. Pero bueno, en este problema sencillo simplemente es algo tan sencillo como determinar si con los datos de DSU1, DSU2, DSU3 el robot puede localizar exactamente dónde está. Bueno, este problema es elemental y además solo hace falta Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, si conoce DSU1, entonces la relación que existe entre X e Y, X es la longitud esa que veis ahí, e Y es la altura, pues obviamente DSU1 cuadrado va a ser X cuadrado más Y cuadrado. Hoy he bajado el nivel, pasado de grupos del I a esto, así que DSU1 cuadrado, eso es el teorema de Pitágoras, ¿no? Lo entendéis todos, ¿no? Puedo hacer el teorema de Pitágoras constantemente ahora. Puedo hacer el teorema de Pitágoras arriba, ¿de acuerdo? Tengo A, B menos I y la distancia de DSU2 y tendré también esta relación. DSU2 al cuadrado es igual a X cuadrado más B menos I al cuadrado. Y también puedo hacerlo con el de abajo, porque mi robot sabe a qué distancia está del punto verde de abajo y volver a hacer el mismo teorema de Pitágoras. Así que es importante escribirlo de modo matemático para que el problema sea totalmente elemental. DSU3 al cuadrado tendrá esa relación. Esto es exactamente el teorema de Pitágoras. Bien, la relación que veis ahí es entonces esa que está ahí. Tengo esas relaciones y el dato que conozco es DSU1, DSU2 y DSU3. Pues ya es un ejercicio muy sencillo despejar, ¿no? DSU1, DSU2 y DSU3 en función de los otros valores. Así que ahí lo encontráis, ¿no? Si hacéis una pequeña cuenta, podéis ver que X e Y vienen dadas de este modo. Así que perfecto, ya sabe dónde está nuestro robot. Así que con esos 3 sensores el robot sabe dónde está y ya puede dirigirse directamente a la fábrica de tornillos. ¿De acuerdo? Simplemente utilizando esa información. Y eso es lo que estamos haciendo cuando tenemos drones volando, ¿de acuerdo? Uno está conociendo la distancia donde está uno con respecto a otro, etcétera, etcétera. Es exactamente, bueno, eso es un modelo hiper sencillo, ¿no? Juguetito, para que se vea cómo funciona ese tipo de problemas. Y entonces el robot ya no tiene problemas, puede elegir ese camino para ir a la fábrica de tornillos y tomarse un buen aperitivo, que es lo que estamos deseando todos ahora, ¿no? Pero también podría suceder que de pronto, y esto sucede y es muy interesante, sobre todo cuando estamos hablando de satélites o naves espaciales, etcétera, que, bueno, tú no pones sensores, pero puede suceder que de pronto alguno, por un choque o por un defecto de función, alguno no funcione. Se rompe un sensor, imaginados, uno de los sensores, el verde que estará en la esquina derecha, y ahora el robot tiene que moverse también hacia los puntos, solamente tiene la información de los puntos verdes y también tiene que localizar su posición. Bueno, pues eso es importante porque el sistema en este caso estaba sobreactuado, se dice en el mundo robótico, está sobreactuado, entonces aún así el robot podría orientarse y ir hacia la fábrica de tornillos sin problema. Y es interesante que algunos sistemas estén sobreactuados, ya he dicho antes, de satélites, etcétera, pues y tengo más grados tengo más sensores o si quiere grados de control sobre mi sistema que grados de libertad, ese es un poco el lenguaje que se utiliza del propio sistema, ¿no? Si tengo más, entonces aún así podría reorientarme aunque se rompa alguno de mis sensores, ¿no? Esa detección, por ejemplo, del DSU3 se me ha roto y solamente puedo utilizar DSU1 y DSU2, pero aún así podría aún reorientarme, la resolución sería un poquito más compleja, pero que tiene que ver, por ejemplo, con un teorema. A mí, yo que como soy de otra generación, me encantaba la geometría métrica, la geometría de los antiguos, y aquí, por ejemplo, es cierto que, dadas estas condiciones, ahí estoy viendo que tengo un triángulo B, DSU1 y DSU2, si conozco DSU1 y DSU2, dónde están situados exactamente, voy también a saber dónde está el punto XY, ¿no? Se puede, solamente tendría estos datos, se podría uno resolver aquí, pero podríamos hacerlo a la antigua, ¿no? De DS1 con el compás trazo esa circunferencia, estoy seguro que va a pasar por el XY, ¿de acuerdo? Y ahora trazo otra circunferencia desde el punto 0B y efectivamente voy a encontrar también el punto XY. Entonces sería... Bueno, otra vez lo hemos encontrado y el robot también podría volver a funcionar. Así que es un problema de localización, un problema muy, muy, muy importante en el mundo de la robótica. Fijaos como, por ejemplo, estos robots que se lanzan o se mandan a Marte, por ejemplo, tienen que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Se controlan a lo mejor ciertas distancias, parámetros de distancia, y tienen que moverse. Muchos de estos aparatos es mejor que funcionen autónomamente, ¿no? Porque ya sabéis que la comunicación entre Marte y la Tierra, ida y vuelta, pues tiene mucho retraso y puede haber interferencias, puede estar en una zona donde la comunicación no sea buena, así que los robots tienen que ser capaces de tomar decisiones autónomamente. ¿De acuerdo? Como nuestro robot pequeñito que iba hacia la fábrica de tornillos. Eso es exactamente lo que tiene que suceder. Y además tienen que tomar decisiones tienen cámaras y pueden tener obstáculos que se encuentran, que les lleven
el robot de un sitio a otro, y aún así tengo que ser capaz de orientar y llevar mi robot a mi objetivo, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, con ese tipo de cosas. La información que tienen es ese tipo de la cámara que va viendo de este vehículo robótico que tenemos en Marte, pues exactamente va tomando esta información, calculando y tomando decisiones sobre un paraje, un ambiente que es así de complejo. Aquí, por ejemplo, un colega mío, por ejemplo, tiene que tomar, por ejemplo, las decisiones tiene que superar un obstáculo, por ejemplo, este helicóptero y pasar, un helicóptero controlado autónomamente y tomar decisiones, ¿no? O también algo interesante, que es una palabra que se toma, es, por ejemplo, que tenemos que tomar la decisión de llevar, por ejemplo, un conjunto de drones hacia un objetivo donde aparecen varios edificios y tienen que tomar la decisión que sea, en algún sentido, mejor, ¿no? Mejor. Y ahí lo que está calculando es precisamente la trayectoria mejor o de menos coste, ¿no? O dependiendo de las condiciones, para llevar ese dron de una posición a otra, ¿no? Hay distintos cálculos y que involucran un montón de matemáticas que no voy a nombrar ahora, como son topología, optimización, cálculo estocástico, etcétera, etcétera. Así que un montón de matemáticas se van a aplicar para resolver este tipo de problemas y, por supuesto, la programación. Bueno, vamos a ir terminando ya. Algunas cosas más que aparecen es este proceso de conectar sistemas unos con otros. Eso es algo que empezó desde el principio, que es retroalimentación. A veces un sistema nos da información hacia otro sistema segundo y a partir de ese sistema segundo podemos retroalimentar el sistema primero, que es el principal, ¿de acuerdo? Eso es algo que empezó, así empezó, de hecho, mucho de la revolución industrial. Aquí tenemos esta máquina de vapor de Watt, que es una máquina que la podéis ver, y si os invito a ir, si vais a Nuevos Ministerios, en la Escuela de Ingenieros Industriales, si os dejan entrar, ahí la tienen y es una maravilla verla. ¿De acuerdo? Y uno de los objetos que tiene, no sé si lo veis ahí, es este objeto que está aquí, que es este regulador, ¿no? Este regulador que hace el regulador centrífugo, que hace que cuando haya mucha presión en la caldera de la máquina, una máquina de vapor de estas de lo que veis normalmente en el oeste, que echan carbón ahí y va calentándose el agua, cuando haya mucha presión de vapor, lo que va a hacer es que esto empiece a girar, estas bolas empiecen a girar y vaya a hacer que hacer que una válvula se cierre, ¿de acuerdo? Y la máquina y entonces va a salir el gas o va a disminuir la presión de la caldera, ¿de acuerdo? Es una especie de regulador de una máquina de vapor para que no explote, ¿no? Directamente por la presión interna. Así que automáticamente se va resolviendo el problema. Hemos utilizado ese tipo de cosas, por ejemplo, en mi grupo de investigación. Hemos trabajado, por ejemplo, en reorientaciones de un submarino con distintos motores, utilizando matemáticas, etcétera, donde se pueden ver ese tipo de distintos movimientos que podría tener el submarino robótico. Quiero terminar ya con algo que es importante, es que en robótica se asocia todavía y a veces no sin razón con un mundo masculino, pero no es cierto, ¿eh? Hay muchas mujeres que están haciendo una labor fantástica. Voy a reseñar solamente dos que están aquí en España. Una la tenéis aquí en Madrid, que es Elena García Armada, que hace esos exoesqueletos que ayudan a niños con problemas graves de movilidad a moverse. ¿De acuerdo? Estos son mecanismos robóticos con distintos grados de libertad que se pueden también matematizar, pero ella está trabajando precisamente en ese tipo de objetos. Son mujeres que están cambiando, haciendo ciencia de extraordinaria calidad en España. Otra persona que también soy admirador de ambas es Carme Torras, que está en el Instituto de Robótica del CSIC y la UPC, y es una persona que, fijaos, está haciendo robots que puedan manipular objetos blandos, ¿no? Como esa bufanda que veis ahí, pueda manipular, hacer una cama con una sábana. Imaginaos que no es algo tan rígido como os hablaba antes yo, sino son objetos de este tipo. Eso es algo maravilloso. Incluso ha escrito libros de ciencia ficción para mostrar ese tipo de robot que pueden ayudar, por ejemplo, a gente mayor o gente con discapacidad también a vestirse o a comer, etcétera, etcétera. Es un grupo de investigación puntero liderado por una mujer como Carmen. Bien, y esto es prácticamente lo que quería contar. Y bueno, gracias por vuestra atención y bueno, hasta luego. Aquí el robot también se despide conmigo.